Hola, mi nombre es Anaite González, soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Psicología en la Universidad San Carlos de Guatemala del Centro Universitario de Occidente. A continuación les hablaré del capítulo 14 y 15 sobre la investigación cualitativa de la sexta edición del libro de la metodología de la investigación de Champieri. Capítulo 14. Recolección y análisis de los datos cualitativos. Hemos ingresado al campo y elegido una muestra inicial, que sigue. No podemos definir cuándo un proceso inicia o termina, cuando una etapa sigue o no. Al ingresar al campo y al ambiente solo estamos observando. Estamos tratando de recolectar y analizar la mayor cantidad de datos posibles, ya que estos nos servirán para que nuestra investigación tenga mayor validez. La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Lo que busca un estudio cualitativo es obtener datos que se conviertan en información de lo que queremos estudiar. Se recolecta con la finalidad de analizar y comprender y así generar conocimientos. Entre más datos e información recolectemos, mejor será nuestro análisis. ¿Qué tipos de unidades de análisis pueden incluirse en el proceso cualitativo, además de personas o casos? Están los significados, que abarcan las ideologías o estereotipos, las prácticas, que son las rutinas, episodios, que implican los sucesos más sobresalientes sobre un evento o hecho, encuentros, que son las reuniones con una o varias personas. Están papeles o roles, diadas, grupos, que estos representan un conjunto sobre algo, las organizaciones, que aquí vemos el control y la jerarquía, las comunidades como un pequeño pueblo, las subculturas como los seguidores de un grupo de fútbol o seguidores de diferentes religiones, estilos de vida, que son las conductas adaptativas, y los procesos, conjuntos de actividades. El papel de la investigación de investigador en la recolección de datos cualitativos. La indagación cualitativa. Los investigadores deben de establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interpretativos con ello. El investigador debe ser sensible, genuino, abierto y no olvidar cuál es su contexto. La observación cualitativa no es la mera contemplación y implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo y estar atento a cada detalle. Acá debemos observar y escuchar cada cosa que pasa en nuestro entorno de la investigación, ya que esto nos ayudará a entender más nuestro tema a investigar. ¿Qué cuestiones son importantes para realizar la observación? El ambiente físico, que es el entorno donde vamos a realizar nuestra investigación. El ambiente social y humano. Debemos de estar atentos a cómo se visten las personas y a cómo se relacionan. Las actividades son acciones. ¿Qué es lo que realizan? Sus trabajos, qué fiestas asisten. Artefactos que utilizan los participantes, sus teléfonos, sus vasijas, libros, diferentes cosas que nos ayuden a nosotros. También hechos relevantes, las historias que nos cuenten sobre algo que han sucedido. Retratos humanos, que son las fotografías. Los formatos de la observación. Durante la observación en la inmersión inicial podemos o no utilizar un formato. Día a día el investigador decide qué es lo que quiere observar. Al principio solo se puede observar y apuntar en una hoja y un lápiz.
Conforme vaya avanzando la observación, se puede decidir qué elemento utilizar para hacer las anotaciones. Puede ser el diario, puede ser el mismo teléfono o algún otro documento que permita recolectar todos los datos de la observación. El papel del observador cualitativo. El observador jugará diferentes papeles y diferentes acciones dentro del proceso de observación. Está la no participación, que aquí es cuando solamente observa videos. Quiere decir que el investigador no participa absolutamente para nada. La participación pasiva. Aquí se dice que está el presente el observador, pero no interactúa, solamente está observando. Está la participación moderada, que participa en algunas actividades, pero no en todas. Sigue la participación activa, que aquí participa en la mayoría de las actividades, pero no se mezcla con las demás personas que están en dicha actividad o en lo que esté él investigando. También está la participación completa. Aquí sí se mezcla totalmente y es un participante más. La entrevista cualitativa. Esta entrevista es más flexible y abierta que la cuantitativa. Aquí se presenta como una reunión para conversar e intercambiar información entre el entrevistador y entrevistado. ¿Qué tipos de entrevistas cualitativas existen? Está la estructurada. Esta se guía por preguntas específicas y marcan un orden. Están las semiestructuradas, que también se basan en una guía de preguntas, pero conforme se vaya dando la entrevista y se preste, se pueden introducir preguntas adicionales. Las entrevistas no estructuradas o abiertas también se fundamentan en una guía general, pero el entrevistador puede elegir qué preguntas hacer o no hacer. Está en la libertad de cambiar todo el proceso de la guía que tenga, siempre y cuando se vaya dando en la entrevista. ¿Qué tipos de preguntas se pueden realizar? Están las preguntas generales, que aquí partirán sobre un elemento o tema general, como por ejemplo que la violencia familiar. Preguntas para ejemplificar. Aquí se pregunta sobre algún evento o suceso que tenga que ver con el entrevistado. Preguntas de estructura o estructurales. Se solicita hacer una lista de conceptos. Preguntas de contraste. Se cuestiona sobre las similitudes o diferencias sobre algún tema. Sesiones de profundidad o grupos de enfoque. Existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman esquemas o perspectivas de un esquema a través de la interacción. Se quiere conocer cómo las personas se relacionan entre sí para generar más unidades de análisis. ¿Qué pasos se pueden realizar para hacer las sesiones de grupo? Primero debemos determinar un número determinado de personas, un número que nos permita a nosotros realizar con mayor facilidad nuestra investigación. También se define el tipo de personas que participarán en las sesiones. Aquí las personas tienen que estar relacionadas con el tema a investigar. Por ejemplo, si se quiere hablar sobre la depresión postparto, se debe buscar a mujeres que acaben de tener a su bebé o personas relacionadas con diferentes temas. También se les debe invitar a las personas a cada una de las sesiones. Se debe organizar las sesiones en un lugar agradable, de confianza, donde transmita tranquilidad a las personas que estarán ahí y puedan expresarse y nosotros podamos adquirir los conceptos o los análisis que queramos. Es necesario grabar cada una de las sesiones. Al momento de grabar estas sesiones se les debe decir a las personas que se les grabará que todo esto será para que a nosotros nos sirva como la recolección de nuestros datos.
Se elabora al final de cada sesión un reporte, analizando y escribiendo todo lo que nosotros logramos recabar. Los documentos, registros, materiales y artefactos. Le sirve al investigador para conocer un ambiente, así como vivencias o situaciones. Entre los principales podríamos decir están las cartas, diarios, fotografías, grabaciones, ropas, vasijas, etc. Todos los elementos físicos que nos permitan a nosotros conocer un poco más sobre la persona, lugar o sobre nuestro ambiente de lo que estamos investigando. Las biografías e historias de vida. Estas pueden ser para conocer solamente a una persona o de forma colectiva, para conocer a un grupo social, a una familia, cómo se vaya relacionando nuestra investigación. Esta se puede hacer a través de entrevistas o revisiones de documentos como los diarios o fotografías, como decíamos en la anterior diapositiva. La triangulación de métodos de recolección de datos. Aquí es la utilización de diferentes fuentes y métodos para recolectar los datos a analizar. Análisis de los datos cualitativos. La recolección y análisis ocurre prácticamente al mismo tiempo. Las acciones esenciales consisten en que recibamos datos no estructurados y que el investigador le vaya dando una estructura, que le vaya presentando su forma según le vaya sirviendo a él. Están las reflexiones e inmersiones iniciales de la investigación. El investigador reflexiona y evalúa todos los días su planteamiento, se hace preguntas y lo ajusta a sus consideraciones. Cada día el investigador debe reevaluar su planteamiento y debe ver si la recolección de la inmersión inicial es adecuada a él, la deja, si no va modificando según sea mejor. Reflexiones e impresiones durante la inversión profunda. Este proceso reflexivo se mantiene conforme se recolectan más datos. La observación va enfocado para responder al planteamiento. Se reevalúa el problema, el ambiente y la muestra. Análisis detallado de los datos. Obtuvimos los datos mediante diversas fuentes y se han realizado reflexiones y análisis elementales. La teoría fundamentada. La teoría va emergiendo, no fundamentada en los datos. Se trata de un proceso que no es lineal y los hallazgos surgen a partir de los datos. La transcripción. Registro escrito de una entrevista, sesión grupal, narración y anotaciones y otros elementos similares. Refleja lenguaje verbal, no verbal y contiene datos. Aquí se transcribe todo lo que hemos observado, lo que hemos visto en las entrevistas y refleja todo lo que podamos hacer, ya sean los gestos o cosas que las otras personas no miran, pero nosotros al momento de estar observando, estar en ese lugar realizando nuestros diferentes elementos para la recolección de datos, podemos y tenemos al alcance. La bitácora de análisis. Esta bitácora tiene la función de documentar el procedimiento de análisis y las reacciones del investigador al proceso. Están las anotaciones sobre el método utilizado, anotación sobre ideas o conceptos, significados y hipótesis, anotación en relación a la actividad y la verificación del estudio. Memo analítico. Documentos, decisiones o definiciones hechas al momento de analizar datos, desde cómo surge una categoría hasta el código que se le asigna o el establecimiento de una regla de codificación. Codificación cualitativa. El investigador considera segmentos de contenidos. Los elementos analizan y comparan. Si son distintos términos de significados y conceptos de cada uno, se induce a una categoría. Si son similares, se induce a una categoría común.
Acá se le asigna un código o algo que diferencie a cada uno de ellos, algo que nos ayude a agrupar lo diferente o lo similar. Categorías. Conceptualizaciones analíticas y desarrolladas por el investigador para organizar resultados o descubrimientos relacionados con un fenómeno que está bajo la investigación. Codificación. Implica, además de identificar experiencias o conceptos en segmentos de datos, tomar decisiones acerca de qué piezas embonan entre sí. Saturación de categorías. Cuando los datos se vuelven repetitivos o redundantes y los datos de análisis confirman lo que se ha fundamentado. Los análisis de datos cualitativos asistidos por computadora. Aquí es cuando utilizamos programas de computadora para transcribir todos nuestros datos que hemos obtenido. Los programas están Atlas.tl, Ethnograph, NVivo, Decision Explorer, Mascada, Hypercali y Caluk. El rigor de la investigación cualitativa. Durante toda la integración cualitativa pretendemos realizar un trabajo de calidad que cumpla con el rigor de la metodología de la investigación. Está la dependencia, que es una especie de confiabilidad cualitativa. La credibilidad también se llama máxima validez y se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de todos los participantes. Transferencia del estudio. Se refiere a que el usuario de la investigación determine el grado de similitud entre el contexto del estudio y otros contextos. Capítulo 15. Diseños de procesos de la investigación cualitativa. Está la teoría fundamentada, que su propósito es desarrollar teorías basadas en datos empíricos y se aplica a áreas específicas, como las ciencias de la salud o ingeniería. El diseño sistemático. Este diseño resalta el empleo de ciertos pasos para el análisis de los datos. El diseño emergente. Se efectúa la codificación abierta y estas emergen de la categoría que se conectan entre sí para producir la teoría. Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, así como producir interpretaciones profundas y significados culturales. Aquí se basa más en el entorno social y cultural, para conocer un poco más sobre culturas, su aspecto social y todo lo relacionado en ello. El diseño narrativo. El investigador contextualiza la época y el lugar donde ocurrieron las experiencias y reconstruye historias individuales, los hechos y las secuencias del evento y resultado de categorías. Su propósito principal es explorar y descubrir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos de un común en tales vivencias. El diseño fenomenológico. El diseño, investigación, acción. Su prospecto básico es que se debe conducir a cambiar y por lo tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene. Aquí se hace una investigación y a la vez se deja algo, ya sea algo físico, material o materiales documentación que les sirva a las personas o proceso que se está investigando. Muchas gracias.